sido un día muy importante para todos los peruanos y sobre todo para Puno, que un hombre que representa a esta hermosa ciudad de nuestro país ha sido pues ganador de un gran concurso que se realiza en nuestro país. Investigador gana premio por innovación en la quinoa. Humala afirma que se producirán 60.000 toneladas de ese cereal. ¿Y quién es esa persona? Pues don Pedro Delgado Mamani, biólogo e investigador del Instituto Nacional de Innovación Agraria y puneño de nacimiento. Es el ganador del primer puesto del concurso internacional de innovación tecnológica en la quinoa y nosotros lo tenemos aquí en la cabina. Pues tal como lo anunció nuestro querido amigo, también se encuentra con nosotros el director del Programa Nacional de Biotecnología de Concitec, el biólogo Ernesto Bustamante. Donaire, a quien damos una cordialísima bienvenida y el orgullo de tenerlos aquí en cabina para compartir con ustedes una conversación a nivel nacional. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias Yuli, gracias Manuel. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. ¿Cómo están? Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar aquí en Radio Nacional del Perú. Y como puneño, mi buen puneño, pues orgulloso de ello y haber logrado este pequeño logro para poder ir avanzando en la producción de quinoa en el país. Los logros deben ser sustentados por gente capacitada, pero deben ser apoyados también por instituciones, en este caso como Concitec, que ha financiado este proyecto y los resultados están a la vista. Y qué bueno que se trate de un alimento como la quinoa, que creo yo va a seguir creciendo y va a seguir dando mucho que hablar. Y en ese sentido, ustedes deben sentirse muy orgullosos también por los logros que se están dando, por cómo así los investigadores están respondiendo, señor Bustamante. Sí, gracias Manuel. En verdad a Concitec le complace mucho, y a mí en lo personal, por estar a cargo del programa de biotecnología, que uno de los proyectos que fue financiado, resulta que su principal investigador, el doctor Delgado, haya sido premiado, haya sido reconocido internacionalmente por los resultados de su proyecto de investigación. Concitec lo que hace es financiar proyectos de investigación en función de propuestas que envían grupos de investigación. Y el año pasado Concitec hizo una convocatoria nacional para proyectos sobre la quinoa, teniéndose pues el 2013 como año internacional de la quinoa, y siendo la quinoa junto con otros muchos productos de cultivo originario en Perú. Claro, Bolivia dice lo mismo, pero bueno, digamos que Perú y Bolivia, era importante utilizar la quinoa como punto de focalización para estos proyectos de investigación. Se financió 10 proyectos de investigación. 10 proyectos, todos ellos muy buenos, la competencia fue dura. Uno de los proyectos ganadores fue precisamente el del doctor Delgado. Pero ahí acaba el mérito de Concitec, que es el de reconocer en esos muchos proyectos 10 buenos proyectos. El mérito del doctor Delgado es haber desarrollado el proyecto y llegado a resultados interesantes e importantes para el agro, no solo nacional, sino para el agro mundial. Y por eso el reconocimiento internacional es muy meritorio para el doctor Delgado, y por ello nos complace a Concitec haber financiado ese proyecto y haber contribuido a que él dé un paso hacia adelante en lo que es el conocimiento de cómo mejor cultivar este grano andino, y por supuesto siempre en beneficio de del agronacional, del agricultor nacional, que es lo que a nosotros como peruanos nos interesa. No perdamos de vista, en cambio, el hecho de que la quinoa es un cultivo hoy en día mundial. O sea, la quinoa crece en muchas partes del mundo, a muchas altitudes, latitudes. Entonces, muy probablemente en el futuro la quinoa sea cultivada de preferencia en China, quizá, y no en Perú. Por ello es importante que investigadores peruanos como el doctor Delgado y otros puedan desarrollar mecanismos que permitan focalizar desde el punto de vista de marketing la quinoa peruana
como una quinoa diferente, especial, de origen, y que tenga un valor agregado fundamental que permita que el agricultor dedicado a la quinoa pues tenga pues un cultivo rentable, ¿no? 10 fueron los proyectos que se financiaron, pero ¿cuántos en total participaron en este concurso de Concitec? En el concurso de Concitec sobre la quinoa, Ajá. aquel que terminó en la financiación del proyecto del año pasado, participaron cerca de 50 proyectos. Bueno. De esos 50 proyectos, muchos eran buenos, muchos, pero solo se pudo financiar a los 10 mejores. Y uno de esos 10 mejores fue el del doctor Delgado. ¿Y cuánto tiempo se demoró para realizar que esta investigación se cristalice y se aplique en la realidad de nuestro suelo con la quinoa? La financiación se le otorgó al doctor Delgado. ¿Me pregunta por eso o por la evaluación de los proyectos? No, para que la investigación sea una realidad. Ok, eso se llama desarrollar el proyecto. Exacto. Nosotros lo que hacemos es, a través de la propuesta, identificamos el mérito científico del proyecto y se le otorga un dinero para gastos de investigación, en este caso al equipo de investigación del doctor Delgado. ¿Usted recibió, doctor Delgado, el dinero hacia mediados del año 2013? O a inicios. A inicio del 2013, y recientemente tiene él sus resultados. Son 2 o 3 campañas agrícolas que han tenido que pasar, ¿no? Pero lo importante es que son meses. Hay proyectos que toman años en completarse. Este proyecto en especial, yo quisiera dejarle la palabra al doctor Delgado para que él hable de su proyecto y cómo lo desarrolló. Claro, por supuesto. Bueno, en forma resumida, la idea de las aves plaga nos nace más o menos allá de hace unos 10 años. ¿Qué ocurría? Es que los agricultores, y tanto los técnicos también, no percibíamos cuánto de daño ocasionaba las aves plaga. Estamos en un evidente cambio climático. El país está preocupado en producir mayor cantidad de alimentos, y el INIA, ¿no?, a través de sus diferentes programas de investigación, ha ido generando nuevas variedades con nuevas potencialidades, con rendimientos elevados, en realidad con características deseables. Pero paralelamente las aves también se desarrollaban otros instintos, ¿no?, al ver un alimento valioso, ¿no?, para su nutrición, también para su reproducción. No nos olvidemos que la quinoa también tiene gran contenido de calcio. Pues necesitan para sus huevos, ¿no?, para formar la cáscara de huevo. Entonces, al ver esa posibilidad, ¿no?, las aves, pues, y tener el alimento en campo, pues se vuelven plaga. ¿Sí? En ese caso, nosotros no sabíamos cómo evaluar exactamente cuánto de daño ocasionaba. Y hemos ido desarrollando diferentes investigaciones, ya como INIA, ¿no?, como INIA, así específicamente en Puno, y lo hemos redondeado esto, ¿no?, y extendido el área para hacer el estudio a través de una subvención obtenida con Concitec. En realidad esto nos ha servido, esta plataforma que tiene el Concitec nos ha servido para redondear la idea, puesto que el INIA ya tiene también otras alternativas para poder proteger al cultivo, ¿no? Doctor, qué bueno que en estos instantes, luego del resultado de este concurso internacional de innovación tecnológica en quinoa, se esté dando mayor realce a lo que significa la quinoa como producto principal en la agricultura. Nosotros tenemos que ser consecuentes también con lo que hablamos, y Yuli y quien habla, hemos estado ya desde hace buen tiempo con el INIA, con los ingenieros, ingenieras que han venido aquí, y siempre hemos pensado que valorar el trabajo de científicos como usted, doctor, significa de alguna manera que nuestro país refleje un poco más el trabajo en conjunto que debe haber. Quiero resaltar más todavía el apoyo de Concitec para que científicos que de repente nos están escuchando también se vean motivados con la presencia de usted, doctor, que dice, que reafirma
cómo ha sido su trabajo y de qué manera va a servir esto a la población, al Perú y al mundo. La plaga con la que usted a través de su proyecto busca la solución va a beneficiar sin duda a los agricultores que en estos momentos nos están escuchando y que van a aprender seguramente el método que usted emplea para que luego tengan una cosecha como debe ser de la quinoa. Exactamente, creo que la idea es esa, ¿no? La idea como peruano es primero pensar en alimentar al Perú y bueno, si hay excedentes, alimentar al mundo. Este es un recurso mundial, pero no nos olvidemos que nace en Perú, nace a orillas del lago Titicaca según los múltiples científicos que han ido investigando. Y las herramientas que nosotros estamos proveyendo a los agricultores para poder proteger al cultivo. Ya hemos indicado de que Línea también está mejorando los rendimientos, ¿no? Para obtener mayores rendimientos, tanto en costa como principalmente en sierra. La competitividad ahorita está pero muy muy vigente. Indicaba también acá el doctor Bustamante que a nivel mundial ya Estados Unidos ya está en las estadísticas de productores de quinoa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es un alimento muy valioso. Ahora lo que nos preocupa muchas veces, doctor Bustamante, es el mercado local, y creo que investigaciones como la del doctor Delgado van a ayudar para que la producción crezca también, porque la quinoa está cara. Bueno, eso es verdad. Hay preocupación por ello, pero es porque hoy en día la quinoa es fundamentalmente producida en Perú y en Bolivia. Pero cuando la quinoa sea un cultivo tan extenso como por ejemplo la papa, entonces la quinoa va a ser barata en el Perú. Serán ciertos nichos de producción de quinoa, por ejemplo quinoa orgánica en Puno, por decir, ¿no? Esa quinoa a lo mejor va a tener un valor agregado diferente que la quinoa que se pueda sembrar en Utah o la que se pueda sembrar en China. O en la costa peruana también, o sea, porque tiene más valor nutricional. Entonces, Perú, recordemos, es el centro originario de la papa. Perú tiene 3.000 variedades de papa, pero no somos el primer productor mundial de papa ni por asomo. No llegamos ni al 1% de la producción mundial de papa. Entonces, ser centro originario no nos hace dueños de la pelota. China, por ejemplo, es el originario de la soya, y sin embargo el primer productor de soya del mundo es Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia. No se siembra se siembra en China, pero no al nivel que debería sembrarse siendo centro de origen. Por eso yo quiero destacar el papel nutricional de la quinoa, y eso tiene mucho que ver con el lugar donde se siembra. Una de las investigaciones, por ejemplo, que hemos subsidiado, hemos patrocinado en Concitec, que es una de las que también ganó financiación, se dedica a estudiar el valor nutricional de la quinoa, la composición de aminoácidos llamados esenciales, o sea, aquellos con los que el ser humano, aquellos que el ser humano tiene que ingerir de la dieta y no puede fabricar. Doctor Bustamante, doctor Delgado, volvemos con la ampliación de esta importante nota luego de la pausa comercial. Gracias. Continuamos en Nacional y en estación 103 estamos con la visita del doctor Ernesto Bustamante Donaire, director del Programa Nacional de Biotecnología de Concitec, y con el ganador de una importante investigación, el doctor Pedro Delgado Mamani, que viene desde Puno, presentándonos pues este proyecto. Y la pregunta sería, ¿este proyecto va a hacer posible que los otros agricultores que se dedican al cultivo de la quinoa lo puedan aplicar también ellos? En realidad sí. Tenemos varias alternativas, no solamente una sola alternativa para poder combatir o proteger al cultivo de la quinoa contra estas aves plaga. En realidad, a nivel nacional existen diferentes, también esta biodiversidad también es grande en el país, diferentes aves que ocasionan daños a los diferentes cultivos. Y como he indicado, al haber una potencialidad como alimento para las aves, pues estas prefieren a la quinoa, ¿no? Entonces, también las alternativas que se tienen son diferentes, tanto para un minifundista, ¿no?, para las parcelas pequeñas, como un latifundista, como ocurre en la costa, ¿no? En la costa
pues podemos aplicar infinidad de alternativas, pero la más prioritaria es excluirla a través, por ejemplo, de enmallado. En Sierra, por ejemplo, lo más importante, más adoptado por los agricultores, es el empleo, por ejemplo, de banderines brillantes ubicados por encima de la panoja, por encima de la planta, ¿no? Que una vez está en constante alerta, ¿no? Viendo a algún depredador. El viento ocasiona ruido en este tipo de banderines, y el sol, ¿no? El reflejo del sol disturba su permanencia en el cultivo y opta por irse. Entonces se van a aquellas parcelas que no están utilizando nada. O también utilizar cintas vibradoras. Existen en el mercado unas cintas vibradoras justamente antipájaros, ¿no? Pero hay que saberlo ubicar en la parte más alta del cultivo, para que pueda producir, a través del efecto del viento, producir esas ondas que generalmente son ondas de baja frecuencia, que es por ahí por donde se comunican las aves, ¿no? Mediante ruidos de baja frecuencia que no son audibles para el hombre, ¿no? Eso disturba su permanencia en el cultivo, ¿no? Y también van a volar a otro lado. Pero esto no afecta en el precio y la utilización de este sistema, si bien es cierto, va a incrementar la producción, pero eso va a incrementar también el presupuesto de la persona que cultiva, que se dedica a este tipo de labor. Se compensa con la mayor productividad. Exacto. Se compensa. En realidad, la productividad, exactamente la productividad, pero disminuyendo esa posibilidad de daño. Si estamos hablando de 20%, y ese 20% de daño, pues es muy elevado para poder perderlo. Nosotros hemos determinado que la rentabilidad al utilizar estas alternativas van entre 200 a 800%. En ningún cultivo se da esto. Doctor Pedro Delgado, yo creo que esta entrevista tiene que dar para más. Tenemos que seguir educando a los agricultores. Doctor Ernesto Bustamante, queremos agradecerle por su presencia. ¿Quería usted decir algo? Sí, yo quería terminar lo que estuve explicando en el primer segmento, brevemente nada más. Es en relación a la preocupación que tienen muchos sobre por qué la quinoa se está elevando tanto de precio, y si en realidad es malo promover la investigación en quinoa, porque la hemos puesto en la vitrina del mundo y esto hace que para los peruanos sea menos asequible. Acabo de explicar que quizás no sea posible tener... ahora tenemos 60.000 hectáreas de quinoa en el Perú. ¿Tendremos 600.000? ¿Tendremos 1 millón? Yo lo veo difícil. Pero podríamos apuntar a aumentarla sustancialmente. Pero lo importante es que se va a producir quinoa en otras partes del mundo. Y entonces solo ciertos tipos de quinoa, como quinoa de puntos de origen o quinoa cultivada en ciertas condiciones, tendrá ese valor agregado incrementado. Por otro lado, ya se conoce que cuando uno incrementa, por ejemplo, de 1 tonelada por hectárea a 2 o 3 toneladas por hectárea la productividad de un campo de quinoa en la costa, cosa que no es posible hacer en la sierra, pero sí en la costa, y la proporción de aminoácidos esenciales que tiene esa quinoa de costa es menor que la proporción de aminoácidos esenciales de la quinoa de sierra. O sea, no hay la quinoa, hay las quinoas. Entonces, es posible que haya ciertas quinoas que se mantengan altas en precio, pero pronto tendremos, gracias a justamente una mayor popularización del cultivo de la quinoa y hacer que esta sea más rentable para el agricultor, que haya más quinoa en la mesa de los consumidores y a precios asequibles. Porque las quinoas van a ser diferentes y eso seguramente va a ser motivo para una nueva reunión. Se están doctor, haciendo investigaciones sobre pero eso. va a ser motivo para una nueva reunión, para seguir hablando. Nosotros encantados, doctor Ernesto Bustamante. ¿Cuándo regresa por acá, por y doctor Lima? Pedro Delgado. Sí, bueno, en cuanto esté por aquí yo me comunico con ustedes, y encantado de hacer conocer uno de los resultados es este. Tenemos múltiples alternativas para diferentes factores adversos que sufre la agricultura en el país en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA. Así que a todos los agricultores del país estamos a su servicio, y no dude en comunicarse con nosotros en cada una de las estaciones experimentales. ¿Cómo se comunican?
Existe en cada región existe una estación experimental delineada. Ajá. Sí. Felicitaciones por este gran logro y este avance en nuestras investigaciones para el provecho de la humanidad en general, no solamente Perú, sino la humanidad. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes también. Gracias. Entonces, muchísimas gracias a don Ernesto Bustamante Donaire, director del Programa Nacional de Biotecnología de Concitec, y al doctor investigador Pedro Delgado Mamani de Puno, aquí en Lima. Gracias.